Hola, bienvenidos a Unidos en su Nombre Podcast. Gracias por acompañarnos. Empecemos. Bueno, es un placer nuevamente compartir con ustedes, compartir como hermanos, como hemos venido hablando últimamente, pero hoy día vamos a, y ya le pido que vaya buscando en sus Biblias, Salmos 119, versículo 105, es un salmo, pero conocidísimo. No es un salmo, porque si fuera el Salmo 119, estamos hasta el año que viene leyéndolo y estudiándolo. Es un versículo muy conocido, muy cortito. Salmo 119, versículo 105. Téngalo ahí y ahí lo vamos a leer. Pero en primer lugar, darle la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez. No sé si, capaz que yo he visto caras nuevas que no conozco, gente que ya viene desde hace un tiempo con nosotros, que no estaba viniendo, y también le damos la bienvenida y nada, los extrañamos mucho. Por allá veo a Sofi, por allá atrás. Ya la vamos a hacer pasar a Sofi. Así que bueno, es darle la bienvenida y saber que bueno, qué bueno poder estar todos juntos como hermanos y como iglesia habitando en armonía, como dice el Señor, y es su anhelo. Salmo 119, versículo 105, dice esto: Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. En otras versiones, la versión Reina Valera dice: lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Pero la idea es la misma. La versión es distinta, la idea es tal cual. Vamos a pedirle al Señor que por medio de su Espíritu Santo nos ilumine. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra. Entendemos, Señor, que sos quien nos ha convocado hoy día para recibir de tu palabra, para poder adorarte y que sigamos adorándote por lo que tu palabra significa para nosotros en nuestra vida. Señor, que podamos entender, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo pueda convencernos de pecado, que pueda convencernos, Señor, de todas aquellas cosas que tu palabra nos revela, que tu palabra nos muestra que hay en nuestro corazón, y que podamos hacer caso a tu voz, Señor. Dejamos todo en tus manos, te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. A lo largo del relato bíblico hay como un acople. Yo voy a ir hablando y calculo que se va a ir arreglando en el transcurso, así que yo me desentiendo. Así que usted trate de acompañarme. A lo largo del relato bíblico vemos que la iglesia y el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento, ese pueblo escogido del pueblo de Israel, y en el Nuevo Testamento, la iglesia que empezó con los primeros cristianos, y nosotros hasta el día de hoy, la iglesia pasa por épocas, pasa por etapas que son realmente significativas, para bien o para mal, para tener un auge o tener un decaimiento. En cuanto a lo espiritual, lo digo, nos pasa a nosotros. Hemos estado en nuestro prime, ahí en la cresta de la ola, y por momentos estamos arrastrándonos, la ola nos comió la ola, como aquellos que han ido a la playa y se quieren meter entre medio de la ola y terminan con arena, todo revolcado, parecen una milanesa después cuando salen. Pero esa también es nuestra vida, es la vida cristiana, la vida que el Señor nos ha llamado a que podamos llevar adelante, siguiéndole a Él, cargando nuestra cruz, como Él nos dijo. Y cuando hablo de estas épocas o de estos momentos, no podía dejar de olvidarme de ciertos relatos bíblicos que me remontan hasta el punto de Moisés. Moisés, sabemos quién fue, quien libertó al pueblo de la esclavitud de Egipto, y Moisés estuvo cara a cara con Dios. Y le fue dictada la ley, y él fue fiel. Él fue fiel en cuanto a lo que el Señor le pedía. Él fue fiel en cuanto al recordarle y exhortar al pueblo que todo el tiempo se esté recordando la ley. ¿Y saben qué?
No solamente eso, sino que deja un legado. Después viene Josué. Después de la muerte de Moisés, viene Josué con el mismo legado. Dios mismo le dice, mi siervo Moisés ha muerto, pero yo te pido que te esfuerces, que seas valiente, que no te apartes de este libro de la ley, que medites en él de día y de noche. Y Josué fue tan obediente que hizo el mismo camino que Moisés, siendo el conquistador de todo lo que el Señor ya había prometido. Y Josué hace exactamente lo mismo. Él hace un pacto con el pueblo antes de morirse y compromete al pueblo a decir, todo este pueblo vamos a hacer caso a lo que el Señor nos ha dicho explícitamente en su ley, y el pueblo y nosotros nos comprometemos a que esto se transmita de generación en generación. El problema es que el pueblo que se comprometió, esa generación que había visto las maravillas y todo, en un momento murieron todos. La generación siguiente, dice, no conocía a ese Dios, no conocía esas maravillas. Algo pasó en ese momento. Hubo un tiempo en el que esa luz que parecía que representaba al pueblo de Israel para el mundo conocido de aquel tiempo, se había apagado, se había totalmente escondido. No estaba. ¿Dónde estaba el Dios de las maravillas? El Dios que abrió el Jordán, el Dios que era esa columna de nube y de fuego en el desierto, el que hacía descender el maná del cielo. El pueblo no lo sabía. Los hijos de aquellos que habían sido parte de esos milagros no lo sabían. No lo sabían, no conocían a su rey, no conocían a su Dios, no sabían de dónde venían y no tenían noción de qué es lo que Dios pensaba acerca de ellos. Después me remonto al punto de los reyes. El tiempo de los reyes, vemos en el libro de Reyes o de Crónicas, el que lo ha podido leer y el que no, se va a dar cuenta que todos los reyes hacían lo malo delante de Dios, con excepción de algunos, y eran más los malos que los buenos. Pero hay un rey que me llamó mucho la atención, que cuando su padre muere toma el trono, que es Josías, con 8 años de edad. Y pasando 10 años ya de su reinado, a los 18 años, él entra en curiosidad y dice, por favor, manda a sus siervos a que vayan a ver el templo de Dios, que estaba totalmente desprotegido, descuidado, porque su padre, su antecesor, el rey Amón, había levantado por todas las ciudades, había y por haber, altares al Dios que usted se le imagine. Había un altar a la tele, un altar a Boca Junior, a River Plate, al celular, a Netflix, a lo que a usted se le pueda ocurrir. Había altares por todos lados. Y entonces Josías, con esa ternura de corazón, porque algo estaba pasando y algo él se estaba dando cuenta que estaba pasando, entonces él envía a sus servidores a que vayan y puedan ver qué había en el templo de Dios, cómo había quedado. Se encuentran algunas cosas y entre esas cosas se encuentra el libro de la ley. El libro de la ley, a lo que uno de sus servidores viene y le dice, Señor, hemos encontrado este libro. Cuando el rey Josías le pide que se lo lea, dice que su corazón realmente se sintió entristecido y rasgó sus vestiduras. Dice que lloró. En el libro de Reyes no lo especifica, pero en Crónicas sí dice que él lloró amargamente y que Dios vio cómo su corazón se enterneció al oír la palabra y él tuvo misericordia. Y en el tiempo en el que él reinó, todo el pueblo tuvo conciencia de quién era ese Dios. Un pueblo que, imagínense, su padre no había puesto en alto ese nombre del rey que representaba, ese nombre de Dios, que representaba lo que representaba a Dios. Los antecesores que habían gobernado 40 años, 50 años, tampoco, porque habían hecho lo malo delante de Dios. Entonces era un pueblo totalmente, no estamos hablando de un grupo de dorrego, estamos hablando de un pueblo, de una nación, de miles y miles de personas que no conocían a Dios y que vivían en contra de lo que Dios quería para su pueblo, porque eran ese pueblo escogido, el que él había escogido, el pueblo de Israel. Entonces Josías manda a que el libro de la ley sea leído para todos y que todo el pueblo empiece a tener ciertas reformas en cuanto a la ley. Vamos a respetar esto, vamos a respetar aquello.
miren el enojo que debe tener Dios, la ira que debe tener Dios, porque nosotros lo hemos desobedecido, porque nuestros padres lo han desobedecido. Y ese corazón de Josías fue recompensado por Dios. Más en el tiempo vemos Nehemías y Esdras y Nehemías, Esdras el sacerdote, Nehemías, encuentran también de la misma manera, muy similar la historia, el libro. Dice que cuando Esdras abre el libro y lo empieza a leer y a interpretarlo y a enseñarlo, dice que la gente estaba ansiosa por aprender. Ellos querían escuchar, y dice que pasaban desde la mañana temprano hasta el mediodía escuchando. Imagínense eso, estamos hablando de unas 6 horas, 7 horas, 8 horas. Así que usted, si yo me demoro hoy un poquito más, ya sabe cuánto se demoran los otros, ¿sí? No, mentira, vamos a tratar de que no. Pero aquí es lo que yo voy con esto. Vemos que por momentos hubo una luz que se apagó en el pueblo de Dios. Hubo una luz que disminuyó. Hubo una luz que por X motivo, o por X motivo no, sino por el pecado del hombre, fue apartada de la vista. Porque, como cantábamos recién, cuando está la luz, todo se ilumina, todo se ordena. ¿Cuántos les ha pasado a ustedes que tienen mascotas? Yo creo que a mí me ha pasado un par de veces. Me acordaba puntualmente cuando vivíamos acá en Dorrego, recién casados con Rebe. Teníamos un solo perro, todavía el Bruno no existía, y por ahí el perro lo dejábamos durmiendo en su cama en el comedor, y era levantarnos todas las mañanas con un pis en algún lado. El tema era que no descubríamos cómo hacer para que deje de hacer pis adentro. Ya un perro grande, que ya debería saber hacer todas las cosas que hace un perro educado. Y todos los días nos encontrábamos con algo. El tema era cuando escuchábamos algún ruido en el patio, cuando escuchábamos algo raro a medianoche y estaba la luz apagada o estaba el día, todavía no aclaraba el día, y salíamos por X motivo y con una media, porque lo peor es con media, cuando estás descalzo, pero lo peor es con media. Con la media, aparte de lo que pasa en la mañana, que estás apurado a veces para ir a trabajar, para esto y que el otro, pisabas y sentías mojado. Obviamente que en ese momento me daban ganas de que existieran las perreras y de ir a entregarlo, porque teníamos que limpiar, la media, que capaz que era el único par que me quedaba bien, pues los otros estaban desparejos, pero bueno, no, nos pasaba porque uno salía apurado, no prendía la luz y no veía lo que estaba pasando ahí, no sabía. Ahora me encuentro con que si no prendo la luz, piso un autito, piso algo, ya me ha pasado también. Entonces, o cuántos se han pegado en el dedito ahí con un mueble. Bueno, eso hasta con la luz prendida, pero cuando hay luz nosotros podemos ver el camino. Cuando hay luz nosotros podemos ver lo que hay. Y eso nos ayuda a que después no tengamos que estar tirando medias por ahí. Entonces a esto es a lo que voy. Cuando hay luz, nosotros podemos ver lo que realmente, y estoy hablando de esta luz que tiene que ver con su palabra, que tiene que ver con la luz que el Evangelio nos trae a nosotros. Cuando hay luz, nosotros podemos ver lo que realmente hay en nuestro corazón, hay en tu vida, hay en mi vida, hay en un pueblo, hay en la iglesia. Cuando la luz de su palabra está alumbrando nuestras vidas, entonces podemos decir que somos transformados, porque podemos ver lo que está sucio, podemos ver lo que está desacomodado. Y este versículo, yo siempre escojo por ahí pasajes un poco más largos, y este no tiene mucha interpretación bíblica, podemos exponerlo de 1000 maneras, pero este pasaje, Salmo 119, 105, es un versículo tan pequeño de un capítulo que es el más amplio, el más largo de la Biblia y que solamente habla de lo que la palabra es y significa para Dios. ¿Cuánto más para nosotros debe significar su palabra? Si hablamos de que es lo que ordena, que es cuando nos quedamos sin luz en la casa, es un caos. Ahora que viene el verano, que están todas las cosas enchufadas y hace calor, cuando nos quedamos sin luz en la casa es un caos. Tener calor, no sabes con qué ventilarte porque salía afuera, te hace calor, estás adentro, hace calor, están los mosquitos, no tenés el ventilador.
Es una locura cuando no hay luz, cuando no hay... Y en ese momento que esto fue escrito, no había electricidad, o sea, la oscuridad era total. La oscuridad cuando había era total, no se veía, andabas a tientas y los caminos eran desérticos, y más en un lugar donde, como el que fue escrito esto. Antes los paseos en carruajes no se hacían de noche, o se trataba de no hacer de noche porque obviamente los ladrones estaban al acecho, el camino estaba por ahí muy defectuoso, no había una calle asfaltada como la que tenemos ahora. Entonces siempre esa luz que viene para transformar, viene para modificar las cosas, viene para hacernos ver aquellas cosas que no estamos viendo. El título del mensaje es Después de las tinieblas, la luz. Y cada vez que vemos estos procesos que contábamos recién de estos relatos bíblicos, vemos cómo podía pasar un tiempo muy oscuro en el pueblo de Dios, pero de repente una persona que, llamada por el Señor, una persona que estaba buscando y anhelaba cenosamente a ese Dios del que nosotros hemos sido parte y hemos sido contados dentro de su pueblo, cuando una persona se levantaba sencillamente, y no eran cosas, no, era algo sencillo y era volver a poner la palabra de Dios en su lugar, volver a poner el Evangelio en su lugar. Y vos me vas a decir, bueno, Tommy, pero estamos hablando del Evangelio, y el Evangelio nosotros lo conocemos como Antiguo y Nuevo Testamento, como lo que tenemos ahora todo completo. Yo le estoy hablando de que Josías, un joven de 18 años, se enterneció al escuchar el libro de Deuteronomio, el libro de Levítico, el libro de Génesis, porque obviamente no se había terminado de escribir toda la Escritura como hoy la conocemos. Y nosotros muchas veces decimos, no, es que el Antiguo Testamento es para los que estudian el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es muy pesado, es como muchos datos, muchos números, mucha generación de generación de generación. Pero esas son las cosas por las que David decía, me son más dulces tus palabras que la miel. Cuánto amo yo tu ley, cuán perfecta es tu ley y hace perfecto mis caminos. Y así vemos, no se escribió Salmo 119 en el Nuevo Testamento, en el tiempo del Nuevo Testamento, se escribió en el tiempo del Antiguo Testamento. Solamente 5 libros estaban escritos hasta el momento de lo que hoy conocemos. Entonces, cuando entendemos eso y vamos viendo nuestras pretensiones a la hora de acercarnos a esa luz que ordena las cosas, que ilumina lo que realmente es oscuro en nuestra vida, lo que está sucio, lo que nosotros a simple vista no podemos ver o no queremos ver, vemos nuestras pretensiones a la hora de acercarnos a su palabra como si nos acercáramos, decía un predicador, con tijeras. Vemos la Biblia con tijeras. Vamos recortando las partes que no nos gustan y leemos solamente lo que nos gusta. Y no es así porque la palabra misma dice de ella que todo el consejo de Dios es bueno. Todo el consejo de Dios es bueno. Que toda palabra inspirada por Dios sirve para redarguir, sirve para enseñar, sirve para corregir, para disciplinar. Todo en el consejo de Dios es bueno, Antiguo y Nuevo Testamento. Y yo sé que en el tiempo del TikTok, del Twitter y de no sé cuántas otras redes sociales, son las que conozco de nombre porque no tengo, WhatsApp, y esa es mi red social. En el tiempo del TikTok y del Wi-Fi y de la inteligencia artificial y de todo lo que hoy vivimos, es difícil por ahí decir, o a estas generaciones se le está haciendo más difícil todavía, ir y abrir una cosa que tiene una tapa frontal, una tapa final y tiene un par de hojas en el medio. Es difícil. Es difícil cuando lo ponemos en ese contexto. Pero Dios nos dejó un libro, no nos dejó ni una serie de televisión, no nos dejó una red social, no nos dejó una canción, no nos dejó. Esas quizás son herramientas que podemos llegar a usar para un bien y un fin específico. Pero Dios nos dejó un libro. Y viendo la importancia que Dios le da a su palabra, viendo la redundancia que la palabra de Dios tiene, y cuando digo la palabra de Dios no es la palabra
hablada o lo que escuchamos en una prédica o lo que sencillamente está escuchando usted hoy acá, sino esa palabra escrita que nosotros tenemos por ahí juntando tierra o por ahí la tenemos guardada, bien cuidada, queremos que esté reluciente porque es la palabra, pero nunca se abre o está abierta en un versículo específico permanentemente en nuestras casas para que algo suceda. Pero no es de esa manera que funciona. ¿Qué importancia? Entendiendo la importancia que Dios le da, ¿sí? Recuerden siempre que el Salmo 119 es un reflejo fiel de la importancia que Dios le da a su palabra. ¿Qué importancia o qué preocupación nos representa a nosotros el estar cerca o el estar lejos de su palabra? Che, hoy no leí la palabra. Bueno, pero no importa. Alguien va a predicar, alguien va a cantar unas lindas canciones. El líder de célula entiende re bien la Biblia, conoce, va hace años a la iglesia, él va a explicar las cosas. Él entiende, cualquier cosa le pregunto a él. Y nosotros tenemos ahí un recurso que realmente se nos es dado a todos para que podamos tener una relación con el Señor como la que hemos venido hablando, esa relación de cercanía, de intimidad, una relación en la que nosotros podemos ser transformados, una relación en la que nosotros podemos ser bendecidos, una relación en la que nosotros podemos ser transformados en nuestra forma de pensar, porque es eso lo que la palabra hace. Dice la palabra que es viva y eficaz y que es más cortante que una espada de doble filo, que dice que discierne los pensamientos y penetra hasta lo más profundo de tu ser y del mío. De tu ser y el mío. Y yo por ahí me asombro aún de mi mala predisposición a la hora de ir en búsqueda de lo que Dios tiene en su palabra. Porque no venimos con un chip que dice amante de la palabra. No venimos con el chip que viene y que dice ansioso por leer la palabra. No, como tampoco existe el chip de que estoy ansioso por orar. No tenemos ese modo activado en nosotros, no lo tenemos. Pero el Señor deja a su Espíritu Santo para que nos ayude en este camino y que nosotros obviamente hagamos lo que nosotros tenemos que hacer. Porque entendemos esto, entendemos de que si perseveramos, venceremos. Entendemos de que si no nos cansamos de hacer el bien, a su tiempo segaremos. De que todo lo que nosotros hagamos, ya sea, o todo lo que a nosotros nos acontezca, sea bueno o sea malo, nos ayuda para bien si hemos sido llamados conforme a su propósito y a su voluntad. Entendiendo todas estas cosas y entendiendo lo que significa para Dios su palabra, esa lámpara a nuestros pies, esa lumbrera a nuestros caminos, y muchas veces nosotros ni siquiera hacemos uso o tomamos dimensión, no nos beneficiamos de los beneficios que Dios nos ha dado y andamos como si estuviéramos ciegos y andamos a tientas, viendo, bueno, voy por acá, si total, voy por acá, si por ahora vengo bien, tan mal no estoy, no es que tampoco estoy allá lejos, distante, tengo unas cositas buenas, tengo unos destellos de luz, pero no es esa la idea. No es la idea de Dios, no es mi idea, no quiero decir que sea mi idea, no es la idea de Dios para sus hijos, para nosotros, para cada uno de nosotros. La idea de Dios, ¿cuál es? Es que podamos ser plenos en Él. Y dentro de esa plenitud está el poder ser iluminados por su palabra y ser transformados por su palabra día a día, momento a momento, minuto a minuto, que nosotros podamos dedicarle a su palabra. En primer lugar, entonces, ¿cuál es el lugar y la importancia que la palabra de la palabra de Dios para vos? ¿Y cuál es el lugar que Dios le da? Como les decía, Salmo 119. No le puedo decir otra cosa. Tómese un momento en su casa y trate de ir leyéndolo. Pero es el reflejo fiel, la importancia que nosotros le damos a la palabra de Dios y cuál es la que Dios le da. En segundo lugar,
Más que nada es como un refrán hecho un punto, un subpunto. Dime cuánto tiempo le dedicas a la palabra y te diré quién eres. Y te diré quién eres. Y acá me va a decir, uy, tome, bueno, pero pará. Y sí, esto es algo que también yo me pregunto. Dime cuánto tiempo le dedico a ese libro que es realmente importante. Que es realmente importante. Y acá no es que estamos haciendo una alabanza a la Biblia por sí sola, no, porque entendemos que es por medio de Cristo, por medio de la fe en Cristo, que nosotros somos salvos, que nosotros somos alcanzados por gracia y por misericordia, pero Él nos ha dejado su palabra para que podamos conocer y crecer en nuestra fe. Dime cuánto tiempo le dedicas a la Biblia y te diré quién eres. Juan 8, 21, 47 dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Permanecer en la palabra implica cosas cotidianas de la vida. Permanecer en la palabra significa que yo voy a ir a la palabra cuando necesito un consejo, cuando estoy medio confundido, cuando realmente no sé qué hacer. Voy a ir a la palabra cuando necesito una dirección, necesito una guía, estoy teniendo una actitud, estoy teniendo un momento y, ¿cómo tengo que contestar a ciertas cosas? ¿Cómo tengo que contestar a este problema que se me presenta con mi familia? ¿Cómo debería yo contestarle a mi papá? ¿Cómo yo debería contestarle a mi cónyuge? ¿Cómo debería actuar con mis hijos? ¿Cómo debería actuar en mi trabajo? Buscando esa guía. Y me va a decir, bueno, sí, está bien, pero yo necesito ejes y coordenadas de dónde buscar eso puntualmente. Yo no tengo tiempo para leer todo un libro para darme cuenta de lo que el Señor quiere que yo haga en ese momento. Yo no te estoy diciendo que vayas puntualmente y digas, Señor, necesito que me resuelvas este problema y lo quiero ahora, porque no funciona así. Sino que tiene que ver con esa búsqueda que nosotros tengamos de su palabra en todo momento y que esté internalizada en nosotros esa palabra. Cómo nosotros recibimos su palabra, cómo nosotros buscamos de su palabra. Ahora, si yo cada vez que tengo un inconveniente voy a ir recién a la palabra, es difícil. Porque la palabra es fiel, el Señor es fiel. Y Él ha dicho que el Espíritu Santo nos va a ayudar y nos va a recordar todo aquello que nosotros en su momento hemos estado indagando, preguntándole al Señor en oración, en su palabra. Porque tiene que ver con eso, no es algo recto, lineal, uniforme. Tiene que ver con una relación con el Señor. Tiene que ver con un ida y vuelta con el Señor. Tiene que ver con unas ganas de querer experimentar algo con el Señor. Hablamos de esa experiencia con el Señor que todos tenemos de manera diferente con el Señor porque tenemos distintas personalidades, distintos contextos del que venimos cada uno. Al Señor nos encontró a algunos de una manera, a otros de otra. Pero en sí, cuando nosotros vamos a esa experiencia que queremos tener con el Señor y que tiene que ser intencional desde nuestro lado y que es intencional desde el lado del Señor, querer comunicarse con nosotros, querer tener una relación con nosotros, porque si no, no hubiese dejado y no hubiese preservado su palabra todo este tiempo para que nosotros podamos conocerlo. Pero es ahí, de esa manera que nosotros podemos experimentar una relación, porque es de la manera en la que yo voy a conocer a ese Dios que hace milagros, que hace maravillas, que ha cambiado y ha transformado tu vida y la mía. Es de esa manera que nosotros podemos encontrar a ese Dios y experimentar una relación con Dios. Y experimentar. En soledad y sin la guía de su palabra, cualquiera puede experimentar una relación con el Dios que tenga gusto y gana, porque somos buenos para hacernos un Dios a nuestra medida. Un Dios más bueno, capaz. Un Dios que no es tan malo. Un Dios que se parece más a Papá Noel. Un Dios que se parece más a, no sé, al que a usted le parezca. Somos buenos para idear un Dios a nuestro gusto y nuestra semejanza, con todas nuestras preferencias de lo que Dios tiene que tener. Pero ese no es el Dios real, ese es el Dios que yo quiero tener. El Dios real es el que su palabra me revela quién es. Ese es el Dios al que yo debería acudir, al que yo debería consultar.
En primer lugar, bueno, como les decía recién, dime cuánto tiempo le dedicas a la palabra y te diré quién eres. ¿Cuánto tiempo nos acercamos a su palabra en el día? La palabra y la lectura de su palabra es lo mismo que la oración en cuanto a una disciplina que el Señor nos pide y es una obligación para nosotros, o debería ser una obligación para nosotros. Y es como si comiéramos, como si dejáramos de comer o comiéramos de más. Nos vamos a nutrir de lo que estamos recibiendo. Es una comida espiritual. En tercer lugar, cuando somos llenos de la palabra de Dios, y esto para entender la necesidad y la importancia que esto tiene y cuáles son los beneficios que esto tiene. Este tercer punto nos habla de cuáles son los beneficios. Si somos llenos de la palabra de Dios, entonces somos llenos del Espíritu. Debemos ser llenos de la palabra y meditarla para ser transformados en todo lo que respecta a nuestra vida, ya sea dentro de la iglesia, en mi familia, en lo laboral, en lo académico, en lo familiar, toda nuestra vida. Dice Colosenses 1, del 9 al 12, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Este pasaje es como si fuera un pasaje mellizo o gemelo de Efesios 5, del 15 al 19. ¿Y por qué le digo yo? Si somos llenos del conocimiento de Dios y llenos de su palabra, porque eso es lo que hace referencia de la palabra, pero también experimentar a Dios por medio de ella. ¿Por qué les digo que somos llenos del Espíritu Santo? Porque miren lo que dice Efesios 5, del 15 al 19. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. No se embriaguen con vino, en lo que hay disolución, sino que sean llenos del Espíritu Santo. Hablen entre ustedes con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando y alabando en su corazón al Señor. Son dos pasajes que si le reemplazamos, que las palabras son reemplazables, sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos del conocimiento de Dios. El Espíritu Santo, como les decía recién, va a utilizar todo de lo que nosotros seamos llenos de su palabra, obviamente, para que nosotros podamos ser transformados, para que podamos andar como es digno de la voluntad del Señor, para que podamos ser sabios y no necios, para que podamos ser totalmente controlados. Ese ser lleno, el ser lleno, yo creo que en alguna predicación he tocado este punto, ser llenos de la palabra o llenos del Espíritu no tiene que ver con el concepto de un vaso que llenamos, un recipiente que llenamos. No, tiene que ver cuando, por eso habla de no se embriaguen con vino. Cuando uno se embriaga o se emborracha está bajo el control y bajo el efecto del alcohol. Se desinhibe en todo su sentido, actúa vergonzosamente en muchos casos. Algunos se acordarán de un tío ahí en algún cumpleaños 15, en un casamiento. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando somos llenos de la palabra, quiere decir somos controlados por su palabra, somos controlados por su Espíritu Santo. Estamos siendo llenos por su palabra. Está siendo lleno por su palabra, por su Espíritu Santo, está siendo controlado por Él. ¿O cuáles son las otras cosas que te controlan hoy? ¿Cuáles son las otras cosas que toman ese lugar? ¿Cuáles son las otras cosas que a vos hoy día te llenan? No, es que sabes que en la iglesia siento que las cosas no me llenan. Siento que no me llevo nada, siento que voy y fuera lo mismo que no voy. Siento que en la iglesia es como que se ha quedado en el tiempo. Pero también tenemos que hacer una retroinspección, mirar para adentro y ver qué es lo que nosotros estamos buscando. Si es ese Dios que quizás no conocemos porque no leemos su palabra, o es ese Dios que quisiéramos tener a nuestra medida, a nuestro gusto, a la carta. Señor, yo quiero esto, te pido la cuenta, te pido tener la carta porque esto no me gusta tanto. Esto sí, esto quiero un poquito más.
Después de las tinieblas, luz. Alguno que por ahí conozca un poco de historia de la iglesia, ya con esto termino, se va a dar cuenta que es una frase que está traducida. Esto es una frase en latín que dice post tenebras lux. Y el significado de esta frase es eso mismo, después de las tinieblas luz, y hace referencia a un tiempo en el que la iglesia no tenía la posibilidad que hoy vos y yo tenemos de tener acceso a su palabra en un dispositivo celular. Nunca en la vida y en la historia de la iglesia ha habido tantas Biblias como las que tenemos ahora, pero aún así la iglesia es anoréxica en cuanto a la lectura de su palabra se refiere. Aún así nos falta mucho y no somos como esos que Pedro les decía, deseen, anhelen con ansias la leche pura de la palabra, como si fuera un bebé. Dice por ahí un predicador que los bebés nacen con un trastorno obsesivo compulsivo por la leche materna. Lloran, leche, se soluciona. Se despiertan medio idiotones, leche materna, se soluciona todo. La solución es mientras estén tomando pecho, el bebé está bien, mientras esté tomando leche. Y la desea, es algo que los sacia, los llena. ¿Cómo está nuestro apetito de su palabra? ¿Cómo está nuestro apetito en cuanto a su palabra? Y esto no es algo así nomás sencillo y simple, sino que tiene redundancia en tu vida y en mi vida, en todo lo que a nosotros nos compete, en todo lo que a nosotros nos compete. Fíjate que en ese tiempo, en el tiempo antes de la Reforma Protestante y todo esto, la gente no leía la Biblia y creía solamente lo que le decía una persona que estaba autorizada para leer la Biblia, encima en latín. Si hay veces que a mí me cuesta hacerme entender, hablando mendocino, imagínense si le estuviera predicando en latín. Hoy tenemos la posibilidad de acercarnos al trono de la gracia confiadamente, no solamente para adorar y entrar por sus puertas con alabanza y acción de gracia, sino para leer su palabra, para consultar con su Espíritu Santo, para dejarnos guiar por su Espíritu Santo, para ser llenos del conocimiento de Dios y andar sabiamente nuestra vida cristiana. Dios no nos dejó una serie, una película, una canción, un youtuber o un predicador para que nos acerquemos a Él y conozcamos su palabra. Él nos dejó un libro. ¿Cuánto tiempo apartamos para leerlo y conocer a Dios y dejarnos transformar por su verdad? Gracias por escuchar el podcast de nuestra iglesia Unidos en su Nombre. Nos veremos el próximo episodio. Hasta pronto.